Hoy 23 de octubre del 2013. Bueno, Padre, le pido que me esté guiando en este devocional en familia para poder recordar lo que ya vimos hace 2 años atrás, que pueda ser eh, un recuerdo en nuestras mentes de este tema que es tan complicado y tan difícil y trae tanta controversia dentro de las iglesias. Pedimos que me esté guiando por su Santo Espíritu y Santa Palabra. Bueno, esta parte, de acordar que ya hemos visto durante, cuando estuvimos los domingos, que eran estudios expositivos y íbamos texto por texto desatando la palabra de Dios, lo pudimos ver todo en su plenitud, escarbando bien y sacando bien histórica y gramaticalmente lo que el escritor quiso escribir, ¿no? Ese tiempo y ponerlo, tratamos de exponer bien. Aclaro siempre que como en todos estos devocionales, que no es un estudio bien exegético, sino que es un devocional en familia para recordar lo que ya hemos visto nada más. Y por eso que no está en profundidad. Aquellos que quieren bien estas prédicas sobre que también habla de lo que es la escatología, porque también toca hasta este tema, también están en nuestro canal de Doctrina Verdadera. Así que están ahí, y los estudios de Romanos 11 están todos completos, hay varios estudios. Acá voy a ver solamente por arriba, nada más por arriba, así que no es un estudio bien concienzudo, hermenéutico, así que en el canal están todos. Vamos a hacer entonces el devocional en familia. Esta es llegamos a una de las partes más complicadas de llegar a entender, porque en sí no es complicada. El hombre por ahí lo ha querido, la escatología no es complicada, sencilla, solo que por ahí el hombre se ha complicado mucho, ¿no? Y vamos a ver el capítulo 11, que yo tengo la Biblia de América, dice el remanente de Israel, ¿cuál se llama esta? La Reina Valera 1660, ¿cualquier título tiene eso? Lo mismo, el remanente de Israel. Bueno, entonces Pablo levanta una pregunta retórica, dice acá, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y él empieza a hablar, por supuesto no va a tocar todos estos, no, si no, no termino más, estos 15, 20 minutos que le dedicamos, son 36 versículos, no lo voy a hacer, voy a tocar por arriba, más o menos lo que viene hablando Pablo. Viene hablando si Dios había desechado ya lo aclaré, no vengo texto por texto, por arriba, que si había desechado a su pueblo. Él dice que no, porque una de las causas que él era un israelita, y vemos que no había desechado a su pueblo, y una de las razones era él, que él lo había salvado a él, porque él era tribu de Benjamín, ¿no? Y lo mismo da un ejemplo sobre Elías, cuando Elías decía que quedaba solo, y Jehová le había dicho que quedaban todavía 7.000 que no se habían doblado rodilla a Baal, y empieza a esgrimir que la salvación es por gracia y no por obra, ¿no? El versículo 7. Yo trato de llegar a los textos más complicados, que son los 25 y 26, lo que más complicación trae, ¿no? Entonces empieza en el 7 por arriba, estoy viendo que él dice que si Israel entonces había alcanzado, ¿cómo es posible que no la alcanzaron? Y es que sabemos que venimos viendo todos estos devocionales que venimos viendo y el estudio que vimos Romanos estos 2 años, que en sí no le alcanzó. ¿Y por qué le alcanzaron los gentiles? Porque ellos tropezaron con la piedra tropieza que es Cristo y no ejercieron fe, ¿no? Y eso es lo que se endureció su corazón. En el versículo 11 habla justo lo que estaba diciendo yo. Digo, entonces ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celo, ¿no? Entonces Dios en su soberanía obró de esta forma, ¿no? O sea, la transgresión, o sea, de ellos, o sea, no fue un beneficio para nosotros, como vimos estos 2 años, ¿no? Sí. Bueno, y así. Entonces, fue un beneficio para nosotros, dice que una riqueza para el mundo y un fracaso sea para ellos, ¿no? Y eso es lo que hemos visto, ¿no? Y de esa forma también Dios está obrando en medio de ello. Pablo empieza a aplicar todo en Romanos 11, ¿por qué? Porque en una forma que nosotros, al ver la salvación que viene a nosotros, se le iba a causar un celo a ellos, ¿no? Queriendo saber qué es lo que sucede con nosotros, ¿no? Entonces ellos iban a causarle un celo, y Dios obraba de esa forma, ¿no? Después empieza a hablar Pablo, a esgrimir, o sea, a hablarnos un poco a los gentiles, de que no deben jactarse, no debemos jactar nosotros, porque si las ramas que fueron desgajadas, o sea, está hablando de ello, y nosotros que somos un olivo silvestre, nosotros fuimos injertados entre ellas, ¿no? Dice que fue injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ella de la rica savia de la raíz del olivo.
Entonces que no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz que te sustenta a ti. Bueno, acá entramos un poco de, ya lo vimos en nuestros estudios hace mucho tiempo, de que no hay dos árboles, o sea, no hay dos olivos, porque el dispensacionalismo moderno, ¿no? O sea, dice de que en sí la vida y la iglesia son dos cosas, es una parte, pero acá vemos que solamente hay un olivo y ellos están los olivos, nosotros somos el silvestre que fuimos injertados en ellos siguen siendo, ¿no? Yo venía a la salvación, venía salvando, nosotros que ahora nosotros vamos a ser injertados, somos agregados ahí, puesto ahí, no debemos de jactarnos. Bueno, después sigue hablando él, como Dios le castigó, una severidad, ¿no? Con lo que habían caído, pero si tiene Dios bondad para nosotros, en sí lo que está tocando, nosotros lo que tocamos en sí, casi siempre lo que vemos con los estudios de la gracia o los reformados, que cuando hablamos de la doctrina de la gracia, no de crear un orgullo nosotros, vos cuánta teología sistemática que sé, o cuánto, porque eso la mayoría veo que se jactan de eso, sino todo lo contrario, de crear una humildad en nosotros, que sabiendo que es por gracia, ¿no? Entonces, pero para ti, bondad de Dios, si permanece en su bondad, de lo contrario también tú serás cortado, ¿ves? No hay que jactarse, sino una humildad de que ellos, ¿no? Porque y también Pablo dice, y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, cuanto más estos que son ramas naturales estarán injertados en su propio olivo. Entonces, si Dios pudo agarrar a nosotros, que no teníamos una vez, estábamos alejados de las promesas y sin pacto, como dice Efesios 2, y nos pudo poner, y ellos que tenían todas las promesas, el pacto, todo que habían dado para ellos, ¿cómo más Dios nos va a hacer, ¿no? A ellos. Entonces, Pablo dice que no debemos jactarnos de nada de esto, ¿no? Y vamos llegando entonces a lo que yo te voy a decir, el cuide de la cuestión acá, donde viene lo más difícil de entender, porque esto ha traído muchos problemas, ¿no? Por estas doctrinas, ¿no? O sea, que han entrado hace un par de, porque no es nuevo esto, o sea, en sí, vamos a decir si es nuevo, tendrá unos 200 años, más no tiene, ¿no? Porque las tres escuelas de escatología bastante siempre se defendieron, tuvieron su tiempo, pero no creían que había una diferencia entre Israel y la iglesia, pero esto que se predica nuevo dentro de las iglesias ahora hace años, vamos a decir 100, 200 años, ha traído vamos a decir, estos maestros que enseñan esto, pero vamos a ver lo que nos dice las escrituras. Dice la salvación de Israel al final de los tiempos. Pablo dice, porque no quiero, hermano, que ignoré este misterio, para que no sea sabio en vuestra opinión, que a Israel se le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sion y apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios son amados por causa de sus padres. Bueno, esos tres versículos son más o menos lo que más difícil de interpretar. Pero si leemos bien el texto, Pablo va a decir, no quiero, hermano, que ignoréis este misterio. Cuando hablamos de la escatología, muchos dicen, eso es para los pastores, eso son para los que están más versados en estudio, y se lo vamos a dejar a ellos, porque ellos son los que deben estudiar, y nosotros, yo ya sé más o menos que yo ya me arrepentí de mis pecados, y bueno, voy de a poquito. Pero Pablo dice, no quiero hermanos, no dice, no quiero el pastor, o no quiero diáconos, que ustedes, que son los que más saben, tienen que... No, Pablo dice, no quiero que todo, que ignore este misterio. Entonces Pablo está diciendo, a toda la iglesia, no quiero que todo. Entonces todos debemos preocuparnos. Dice la salvación de Israel al final de los tiempos. Cuando hablamos de escatología hablamos de las cosas futuras, o sea, las que faltan acontecer, ¿no? Aunque más allá o quema también, cuando habla en la Biblia del futuro, habla también de escatología del pasado, porque en el pasado, cuando Cristo vino, no quiero hablar de esto, ¿no? Pero algo que ya se ha cumplido también es escatología que ya se ha cumplido. Bueno, no tengo tiempo de hablar de esas cosas. Pero vamos a centrarnos en esto. Entonces, no quiere que ignoremos. ¿Qué cosa no quiere? Es un misterio, algo que no haya sido revelado, no se ha quitado el velo, quiere decir. Entonces, para que no sea sabio en vuestra opinión. O sea, lo que Pablo dice, no quiero que sean sabios en vuestra opinión. En todo, olvidarnos ya de todas esas ideas preconcebidas que te enseñaron un pastor o lo viste dejado atrás en una película. No quiero que sean sabios en vuestra opinión. Vamos a ver qué dice las escrituras, o sea, que es el misterio.
que Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado a la plenitud del gentil. Y este es el problema, porque acá, o sea, el problema, el misterio, o sea, no tengo tiempo, ya le voy a aclarar algo de nuevo para que lo que están escuchando digan, quiero saber todo, a ver, no tengo tiempo de explicar lo que quiere decir plenitud, pleroma, en todo, o sea, en sí, pero en sí está hablando de un número completo ahí, ¿no? Y acá, donde entra el problema, y por eso yo los invito, como siempre digo, a que vayan al canal y busquen ahí, están cada 2 o 3 versículos, 1 o 2 versículos por sermón, que 1 hora, 1 hora 10, 1 hora y cuarto por 2 sermones, más o menos está completo yendo a los textos. Yo acá, lo vuelvo a decir, no puedo hacerlo, así que no, porque por ahí ponen, no está completo, no, esto, ponen ahí cosas para, pegan ahí, ¿no? Comentarios, pero no puedo hacerlo, es imposible. Así que ahí sí están todos. Ahí voy a explicar en el canal, está explicado qué quiere decir todo, pero en sí, para cuando hablamos todo, para que vayan a entender, yo voy a mostrar la posición más popular, o sea, que se predica en las iglesias, lo que predicaron algunos reformadores por arriba, y lo que creemos nosotros, ¿no? O sea, y ya cierro. En sí, y así todo será, Israel será salvo. En sí, lo que está hablando, en sí, para que se pueda entender, es que está hablando de todo, porque Pablo venía hablando de remanentes, si vienen siguiendo todo el estudio de Romanos. Hay un remanente, el remanente de Israel, dice, ¿no? Yo tengo la Biblia de América, el remanente de Israel, dice en la Biblia de América, el capítulo 11. Entonces, esto de que así todo Israel será salvo, está hablando para que puedan entender, es todo Israel que viene siendo salvo en el plan de la salvación. Desde antes de la fundación del mundo, Dios siempre ha tenido un remanente. Ahora lo voy a explicar más fuerte después, pero en sí viene hablando de eso. ¿Por qué digo esto? Porque la teoría más popular, o sea, que se ha popularizado para poder decir todo Israel, dicen que la masa de los judíos que estarán vivos, o sea, en la tierra, o sea, en los tiempos del fin, o sea, ellos serán los que van a ser salvos, y junto de ellos van a ser una masa o un número de gentiles que queden ahí escogidos en ese tiempo, serán reunidos junto con ellos, ¿no? O sea, en una masa de los judíos. Y eso va a ser un Israel en una escala grande. Y esto va a suceder, o sea, cuando en el regreso antes o justo en el momento de Cristo, ¿no? Bueno, eso es lo que más se predica, ¿no? O sea, lo que más se dice, ¿no? Hay más información sobre esto en el canal nuestro, sobre esto, sobre ese tema, ¿no? Lo que es todo Israel. Pero en sí lo que creemos nosotros es todo Israel, lo que vamos a explicar ahora, que es el versículo 26. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sion y apartará la impiedad de Jacob. Este es el versículo 26. Entonces el libertador, y así todo Israel será salvo. Bueno, esa parte, ahora lo voy a explicar. Primero voy a explicar, o sea, mostré, vamos a decir, lo más popular que es eso, lo que quiere decir todo Israel, ¿no? Ya después no se haya entendido, lo que nosotros los rechazamos, eso no creemos que sea así, no que porque se diga ahora quiere decir que sea verdad, porque en la historia de la Iglesia demuestra, o sea, que no existía esta postura escatológica, esta cuarta. Las 3 posturas que venimos viendo, sí existía, y ninguna estaba de acuerdo con esto nuevo de que Israel y la Iglesia son dos cosas aparte, ¿no? Juan Calvino, o sea, cuando se refiere a todo Israel, o sea, él decía, se refería al número total de los escogidos, o sea que a lo largo de toda la historia, que finalmente se iban a salvar, tanto judíos como gentiles. Cuando explica en su comentario, él dice así: yo creo que esta palabra Israel indica a todo el pueblo de Dios de esta manera. Después de que los gentiles hayan entrado, entonces los judíos, apartándose de su rebeldía, se unirán en obediencia a la fe, y de esa manera cumplirá la salvación de Israel, de Dios, el cual deberá congregar a todos, ¿no? Bueno, eso es lo que creía Juan Calvino, ¿no? En su comentario, o sea, de que era en sí, ya sabemos, ¿no? Que es el Israel espiritual, que veníamos hablando nosotros, o sea, en sí los escogidos, ya lo explicamos un montón de veces, ¿no? Como Romanos 9:6, que habla de eso, ¿no? De que no es hay un Israel según la carne, y no es porque hoy vemos que cualquiera, ni siquiera algunos guardan ni los
sabemos que están divididos, ¿no? Pero no quiere decir que sea por sea venga Israel van a ser salvos. Entonces, pues eso porque no cuadra mucho eso de lo que está allá, lo que viene hablando de ellos, pero no tengo tiempo de hablar de eso. Eh, pero sí, esta interpretación de Calvino está bastante acertada, bastante digo porque hay algunas cosas que vamos a ver otros comentaristas que no están tan de acuerdo, pero creemos que está acertado Juan Calvino cuando dice que habla de Israel espiritual y se refiere a todos los escogidos. Solo que hay algunos comentaristas como Hendrickson, ¿no? Que parte en este momento me estoy valiendo un poco de él, en este momento, porque lo digo en este momento porque en los otros estudios del canal me he valido de otros más, ¿no? Como, bueno, Hendricks hemos visto, hemos utilizado también Israel, Israel en el plan de Dios, ¿no? De David Olwerda, Olwerda, y, y un poco de Calvino, y utilicé un par de informaciones más, o sea, sobre eso que están ahí en la Biblia y Futura, también un poco de Luis Berkov. Pero en este momento estoy usando un poco ahora porque es un estudio devocional para acordarnos, solamente me estoy valiendo nada más un poco de Hendrickson, ¿no? Que Hendrickson sí está de acuerdo, pero él, vamos a ver que no está tan de acuerdo en todo. Está de acuerdo que es el Israel espiritual, pero él dice que en sí lo que viene hablando Pablo, viene hablando de los judíos, solamente de los judíos. Pero, ojo, no malinterpretemos, nosotros no quedamos afuera. Para que se pueda entender, lo voy a decir con mis palabras, Dios viene salvando, en toda su historia viene salvando, o sea, porque no dice, y así todo Israel será salvo, o sea, quiere decir más o menos de esta manera, o sea, que lo que Dios viene, lo que Dios, todos los versículos anteriores, o sea, que Dios viene salvando, o sea, a todos, o sea, ¿qué viene hablando? Así lo que quiere decir es que Dios en cada etapa, o en cada dispensación, Dios tiene un remanente. Y de esta forma, hermano, no quiero que ignoréis, dice Pablo, cómo Dios viene llevando a cabo el plan de salvación. En cada parte viene teniendo un remanente. Poné acá en el barrio de La Cera, acá en calle de tierra, no hay nadie, gente pobre, dice, Dios se manifestó a gas del oro y salvó. Un pequeño remanente, acá una casa, ¿cómo es posible? Si nadie me vino a predicar el evangelio, ¿cómo es posible que si Dios, acá todo el evangelio de la prosperidad me sacó a mí, yo estaba haciendo milagros y echando fuera demonios y cantando alabanza, hay una iglesia enorme, y cómo es posible que Dios vino y dijo, tengo un escogido acá? Si hay nadie, acá no hay ninguna iglesia, vamos a decir, menos reformada, si hay iglesia bautista, pero no que me venga nada, ¿cómo es posible? Porque Dios de esa forma viene teniendo un remanente algo chiquito y dice que todavía no han doblado la rodilla como Elías. Entonces, de esta forma quiero que así viene salvando Dios. Entonces, eso es lo que viene diciendo Pablo. En el canal, vuelvo a repetir, está más detalladamente. Voy a nombrar, algunos los voy a pasar por arriba, voy a nombrar lo que nombré una vez en las prédicas al profesor Luis Berkov, y él lo dice así, cuando dice todo Israel debe entenderse como una designación no de toda la nación, sino del número total de los escogidos entre el antiguo pueblo del pacto. Y él explica que esa palabra, albergo, o sea, la palabra griega que aparece ahí, todo Israel, no puede significar después sino solamente de esta manera. Entonces, en vez de decir así, o sea, quiere decir, sino de esta manera es como Dios viene salvando. Hermano, no quiero que ignore Pablo diciendo que de esta manera Dios viene llevando a cabo su plan de salvación. ¿Cómo? Lo vuelvo a repetir de nuevo hasta porque dice un proverbio, dice, la repetición es la madre de la retención. No quiero que ignore, hermano, que de esta forma, todo lo que venimos viendo de Romano, Dios viene llevando, ¿cómo es? Con un remanente viene salvando, pero viene hablando de los judíos, ojo, porque Juan Calvino decía que era judíos y gentiles, pero nosotros, o sea, en la misma carrera también venimos viendo salvados, pero como Pablo se está refiriendo solamente a los judíos, acá dice de esa forma Dios nos ha rechazado. El problema con la primera interpretación de esta que dice la teoría más popular, que hablamos que al final de los tiempos Dios va a salvar a toda una más, va a salvar a todo Israel, no es congruente porque con ellos dicen que cuando venga el rato, se vaya a la iglesia y ahí va a salvar todo Israel, no es congruente, ¿viste? Porque dice todo Israel no significa
todo Israel lo que quede, pone que venga ahora, y Dios salva a todo Israel que está allá. Y que no creyeron en Cristo, muchos ni siquiera creen los que están en Cristo, que están allá, y bueno, ellos dicen que va a salvar, pero eso no es todo Israel, sería un poquito nomás. Cuando se viene refiriendo de todo Israel, es todo Israel, el remanente que tiene durante la historia, que viene salvando hasta ahora, hasta el 2013, viene y sigue salvando. Eso es lo que viene explicando para que se pueda llegar a entender. Es el número total de los judíos escogidos, o sea, que creemos nosotros. Esa es la interpretación que se inclina más en su comentario a Handel, dice, ¿no? Que él piensa que todo Israel es el número total de los judíos escogidos. Y bueno, mi interpretación, o sea, sería, o sea, más allá, ya dejando los comentarios, para no repetir como un loro lo que yo creo, pues si no, uno repite el pensamiento de otro y uno no tiene, o sea, no construye su propia escatología, ¿no? Pero bíblicamente. Yo creo que tanto Dios viene salvando, o sea, a los judíos, Pablo sí viene hablando de esto, de judíos, no niego que tiene razones, que viene salvando de judíos y gentiles, pero para que podamos entender de mi humilde forma de interpretar este texto, es que Dios viene salvando a los judíos y los gentiles. O sea, en este proceso lo viene haciendo así, ¿no? O sea, bueno, si lo podemos decir más concienzudo que está hablando Pablo y todas esas cosas, sí, está hablando de los escogidos de Israel, justamente, pero nosotros también viene hablando, porque caramba, ¿no está diciendo que nosotros somos injertados juntamente con ellos? Entonces sí viene hablando de un plan de salvación. O sea, y eso es el tema central de que Pablo está hablando, ¿no? Cuando dice, como está escrito, de Sion vendrá el libertador y el apartará de la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ese es otro texto mal interpretado, que no tengo tiempo de explicarlo, está en el canal, pero lo voy a tocar por arriba. Que en sí no está hablando de algo que va a suceder, o sea, vamos a decir de que en sí no está diciendo que, como muchos unen el texto de que va a venir la segunda venida de Primera Tesalonicense, ¿no? Que 4, que dice 4:16, cuando suene la trompeta va a venir a Sion. No es que dice que va a venir a Sion ahí, eh, sino que está diciendo que el texto dice de Sion vendrá el libertador. ¿Se puede llegar a entender? No está diciendo que vendrá del cielo, porque cuando está hablando de ese versículo 26 de Sion, en sí lo que está queriendo decir ahí Pablo se está refiriendo más a esta palabra Sion ¿cómo decirlo? Se representa más, o sea, lo que es Israel como el pueblo de Dios, pero no es que está hablando de una escatología futuro, que Tesalonicenses, sonar de trompeta, Dios vendrá a Sion. No es como dice el pensacionalismo moderno, sino como está escrito, de Sion vendrá el libertador. Entonces Pablo se está refiriendo, está evocando al profeta, ¿qué está diciendo? Que en sí lo que está diciendo es que de Sion vendrá el libertador. Pablo está diciendo algo que ya ha sucedido, que de Sion, o sea, de Israel viene la salvación, está diciendo Pablo. Está nombrando algo que sucedió, como está escrito, está diciendo. Entonces, de Sion vino el libertador. ¿Quién es? Vino Cristo, y apartará la impiedad de Jacob. ¿Qué es? Es el pecado. Y este es el pacto que ellos cuando yo quite su pecado. Y esto ya lo hizo. ¿Por qué es importante que podamos entender esto? Lamentablemente porque muchos le están dando oportunidad, como yo digo, diciendo después de Cristo te vas el rato, y bueno, y están los gentiles, y en ese momento Dios hará pacto con ellos, se manifestará el anticristo, y bueno, lamentablemente, para poder decirlo, o sea, palabra del escritor de los hebreos, hoy es tiempo de gracia. Cuando Cristo venga ya no está, porque ¿por qué? ¿Cuántos sacrificios se van a seguir haciendo? Ya está una vez, si no creen ahora, no hay más. Ahora están las puertas abiertas para entrar al arca. Cuando se cierre la puerta del arca que es Cristo, ya está, no hay más salvación. Entonces esto ya se está hablando de algo ya sucedido, vamos a hacer una escatología cumplida para que se pueda entender. De Sion ya vino libertador, lo podíamos lecturar nosotros. Y él apartará, ya apartó, entonces ya quitó el pacto. O sea, perdón, me equivoqué, quitó el pacto, ya hizo el pacto, ya no, ya limpió, solo que no le han aceptado a Cristo. Espero que se haya podido entender un poco esto, porque es un poco complicado, y en el canal está un poquito más explicado, un poquito más en profundidad, para que se pueda llegar a entender, ¿no? Porque faltó hablar de la raíz, quién era la raíz, bueno,
los dones y el llamamiento, quedaron muchas cosas afuera que no, en sí no lo puedo ver, ¿no? También lo otro que habla de los padres, pero traté de ver un poquitito lo más complicado que se pueda llegar a entender, ¿eh? Esto es lo que, por cuestiones de tiempo. Pero invito a que vayan al canal, y alguna duda que haya quedado también acá, porque esto también es más para nosotros, ¿no? Lo subimos al canal para que lo escuchen la gente, pero a mí me interesa como cabeza de familia, que, o sea, que en familia acá diga no. Pero si no se pudo entender, acá en familia nosotros, que es esto, que se pueda llegar a entender. Está hablando de que Dios viene viene salvando en su plan para que no ignoremos el misterio, ignoremos el misterio como dice Pablo. Dios viene llevando a cabo su plan ahora y salvando a los judíos, ¿no? Que siempre va a haber un remanente en cualquier parte, pero también a la misma vez viene salvando a gentiles que somos injertados en un mismo olivo. No hay muchos olivos, hay solamente un olivo, ¿no? Hay un Israel no más espiritual, no hay dos Israeles. Bueno, tenemos podríamos hablar muchas cosas, ¿no? Pero esa es la idea. Les invito a que vayan entonces al canal, o sea, ahí se van a encontrar con más de esta predica, más expositivamente. Le agradecemos, Padre, porque pudimos ver un poco por arriba para refrescar este tema tan complicado, ¿no? Que por ahí a muchos han hecho quizás una mala interpretación y no con un corazón malo, sino que por ahí han aprendido, han escuchado, ¿no? De maestros y no se han abocado quizá como los de Berea, Hechos 17:11, a escudriñar, a profundizar, a indagar bien qué es lo que quiere decir. Pero le agradecemos porque usted dice que le ha placido escribir por medio de Pablo, dice, para que no quiero que ustedes ignoréis, y que nosotros podamos estar aprendiendo de la revelación, que yo esté ha corrido el velo para que nosotros podamos saber cuál es el plan que usted tiene. Gracias, Señor, como siempre decimos de esta iglesia bautista de la Gracia de Mar del Plata, Argentina. Amén. Amén.